Hola Roberto, no sé si me oyes, te estoy aceptando la invitación, pero no conecta. Y esto suele ser porque a veces la cámara como que no conectará. Entonces, arriba a la derecha, dale a la cámara y al micro, que a veces así se resuelve. Sí, lo que pasa es que no conectamos Roberto y son las cosas del Instagram y de la tecnología. Me dice eso, que no te puedes unir y suele darle a la cámara, a ver si así lo resolvemos. Es, suele ser un tema de permisos. Arriba a la derecha no tienes una columna con, hay una cruz, un micrófono, una cámara o una doble flecha. Claro, es que a lo mejor eso depende del móvil. Ahora, ahora ya se lo tienes. Ahí, Ah, ahora sí. ahora sí. Nada, son cosas de la tecnología y del directo. Esto pasa casi todos los días, o sea que no pasa nada. ¿Qué tal? Pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, nada, vosotros, pues yo encantado, la verdad. La verdad es que cuando nos propusiste hablar de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar hoy, de cooperación, nos pareció súper interesante porque es una de las salidas, seguramente a nivel social más conocidas, porque siempre oímos hablar de cooperación en la prensa y siempre hay noticias de cooperación, pero es verdad que parece que son médicos sin fronteras y payasos sin fronteras y poco más, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar contigo de cooperación. Permíteme que haga una pequeña presentación del colegio para aquellas personas que estén por primera vez con nosotros. Bueno, pues el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid es una corporación de derecho público que fue creado a través de un decreto de la Comunidad de Madrid. Es decir, es una organización con entidad de organismo público. Es el organismo que nos defiende a los biólogos y las biólogas como profesionales de la biología de la Comunidad de Madrid. Es que en boga porque tengamos nuestros derechos laborales, porque no haya intrusismo, porque no nos excluyan de profesiones en las que podemos trabajar y además nos dan una serie de soporte a nivel personal como profesionales o como trabajadores a través de los diferentes servicios del colegio. Pues lo que nos conozcáis el colegio, os invito a que entréis en nuestra página web, a que lo conozcáis, a que nos sigáis en redes sociales y bueno, si vais a trabajar como en biología en la Comunidad de Madrid, pues invito a que os colegiéis porque cuantos más colegiados seamos, más fuerte será el colegio y más presión podremos hacer para defender nuestros derechos. Y una vez terminada la publicidad, pues como ya todos sabéis, hoy estamos con Roberto Pedrero, que además hace pocos años, no sé si fuiste finalista o ganador del Pues premio TFG. fui segundo premio y precisamente la chica que lo ganó le dije yo que se apuntase, o sea que igual no se lo tendría que haber dicho. Bueno, nunca se sabe. La cooperación es esto, unas veces se gana y otras veces. Sí, sí, Bueno, sí. supongo que estarías contento tanto por haber quedado finalista como porque tu amiga ganara. Sí, Bueno, pues Roberto y yo nos conocemos hace ya unos años, así tuvimos un primer contacto y la verdad es que particularmente me hizo mucha ilusión que quisieras participar porque, bueno, pues nos gusta ver que la gente está activa en el colegio y que seguís. Bueno, pues ahora ya te cedo la palabra, Roberto, preséntate y háblanos
pues eso, sobre todo en qué consiste la cooperación, cómo una persona que se ha licenciado, que se ha graduado en biología, puede trabajar en cooperación y un poco también cuál es el trabajo. Entiendo que vosotros estáis en algún proyecto, pero un poco también cuál es el trabajo del cooperativista. Vale, espera, me voy a cambiar de sitio porque estaba aquí, porque estaba cargando un poco el móvil y estoy viendo que va a ser muy conflictivo. Entonces, me voy a sentar aquí y así se me ve mejor y el puesto fijo. Espera, bajo la... Ah, a ver, mejor y ya no voy a tener tanto temblor. Pues, vale, yo me dedico a la cooperación porque es mi tesis doctoral. Yo estudié biología en la Complutense y cuando estábamos bueno, estaba en tercero, finalizando tercero, en una asignatura en ecología nos empezaron a hablar de que había la posibilidad de apuntarse a un programa a un proyecto de cooperación financiado por la propia Complutense, que tiene una serie de ayudas para proyectos de cooperación que tienen que ver con la consecución de los ODS, ¿no? Entonces yo era un alumno que no tenía muy buenas notas, digamos, era de 6 de 7 y nunca había hecho Erasmus, tampoco tenía la posibilidad de hacer un Erasmus ni nada y dije, bueno, pues me interesa esto, también era bastante curioso y el proyecto como tal era en El Salvador. Entonces me acerqué y lo más curioso para mí fue que de toda mi clase, y también lo propusieron en otras clases, no, nadie se interesó, o sea, solo me interesé yo. Entonces al final tuve como una alfombra roja porque no tuvieron ni que, si, imagino que si nos hubiésemos interesado más alumnos, pues hubiesen tenido que hacer algún tipo de selección o algo y ahí ya pues no sé lo que hubiese pasado, ¿no? Pero como no se interesó nadie, pues tuve esa suerte y así fue como empecé, ¿no? Y, y concretamente en mi campo es en la parte de la epidemiología nutricional, pero vamos, en cooperación un biólogo puede trabajar prácticamente en todo. O sea, al final todo lo que tenga que ver con agua y saneamiento, con control de plagas, digamos, a lo mejor también, con temas de seguridad alimentaria, o sea, de las dos, digamos, de seguridad alimentaria de la mía, digamos, que es del acceso a los alimentos, como de la parte más microbiológica. También en cooperación se puede trabajar desde el ámbito de la zoología y la botánica, o sea que al final yo creo que cubre muchas áreas y lamentablemente no está reconocido el papel de la bióloga o el biólogo en ese ámbito. Y vale, entonces al final, pero ¿hay alguna organización más de las universidades en las que haya proyectos de cooperación? Entiendo que sí, ¿no? Que cualquier proyecto de cooperación, como decías, la figura del biólogo es factible. Sí, o sea, por ejemplo, yo hice las prácticas en Acción contra el Hambre y ahí que tengo dos compañeras que han trabajado y que han estado trabajando todavía en Acción contra el Hambre y esto fue un programa de, pues eso, de seguridad alimentaria y de crecimiento en población infantil. Entonces sí que hay espacio, pero suele ser complicado, pero como muchas otras tantas áreas de la biología, que estamos entrando un poco ahí por pues a base de dar golpes en las puertas, ¿no? Pero de primeras es costoso. Y Roberto, metiéndonos un poco en lo que es el trabajo como tal, ¿en qué consiste, por ejemplo, en qué consiste el proyecto en el que tú has colaborado? Y cuál es un poco vuestra labor? No sé si también tenéis tareas aquí en España, en Madrid, antes de ir. ¿Cómo se plantean estos proyectos? Y luego un poco cuál ha sido tu trabajo o cuál es tu trabajo. Se ha cortado un poquito. No sé si me has preguntado que si había, o sea, si tenemos tareas en España o algo así. Sí, Ah, que quería saber si el proyecto de cooperación, qué trabajo, qué tipo de trabajo se hace en España, sí, sí. de ir, y luego qué trabajo se hace en campo. Vale, pues o sea, yo digamos que retomando un poco lo del principio, yo empecé como alumno de grado en los proyectos estos de cooperación, he participado en 5 y luego ya pasé pues a siendo alumno de máster, luego alumno de doctorado y finalmente durante 2 años he sido el IP. Y ahí fue la verdadera sorpresa, o sea, porque pasando de tener que hacer un número de cuenta nuevo para gestionar todo, digamos, y administrar, por ejemplo, toda la parte económica, pues es una movida, es muy movida. Entonces, digamos que en cooperación,
Y sobre todo cuando gestionas proyectos que son pequeños y no hay mucha gente, al final, al ser interuniversitario, pues el músculo es gente universitaria, ¿no? Este año, por ejemplo, la parte de campo la hemos hecho dos amigas mías que se vinieron conmigo, dos alumnas de cuarto y yo. Entonces, digamos que son proyectos como de andar por casa, ¿no? Digamos. Y toda la parte, pues eso, de gestionar a las personas es lo más complicado, porque tienes que gestionar tanto a la gente que está en España como a la gente que está fuera. Y nuestro equipo en concreto eran como de 30 personas y, o sea, escribir a todo el mundo, recordar cuando tienes una reunión, que todo el mundo esté de acuerdo, eso para mí es lo más difícil. Y antes de llegar a campo, pues digamos que lo fundamental es que alguien ya conozca el terreno y conozca las cosas que pueden salir mal, porque en cooperación, por lo general, o bueno, en cooperación, como no conozco otra actividad de campo, hablo de cooperación, pero imagino que es en toda actividad de campo, todo lo que puede salir mal, sale mal. O que te olvidas algo y demás, pues como que hay que tener siempre muchos planes B y plan C y plan... Hay que tener muchos planes y muchas alternativas, ¿no? Muchos recursos. Y al final yo creo que es plantear un poco eso. Al final nosotros lo que estábamos haciendo, en concreto este año, hemos estado evaluando la seguridad alimentaria y la condición nutricional y el estado cognitivo de adultos mayores. Pues tener claro qué es lo que íbamos a hacer, qué encuestas íbamos a pasar y más o menos tenerlo preparado y como una especie de training de qué respuestas nos podemos encontrar, ¿no? Porque en este caso concreto lo que nos vamos a encontrar es que la gente nos va a contar pues calamidades, ¿no? Y al final eso baja mucho la moral y hay que ser asertivo eh, y tener como mucha capacidad de empatía y mucha escucha activa, ¿no? Y que no te cambie mucho el rostro cuando te dicen alguna que otra cosa, ¿no? Entonces digamos que eso es un poco lo que hemos practicado antes de ir y luego ya en campo pues estar con la gente al final es maravilloso, o sea que en campo es lo mejor, es la mejor fase de todas. Y luego vuelta acá pues a hacer todo el tema de análisis de datos y de transferencia y comunicación. Y luego en España ya cogido carrerilla. Yo concretamente no he hecho nada, pero mi el grupo de investigación en el que colaboro, que esta cuenta es la del Instagram, por si alguien lo quiere seguir o contactar con nosotros, sí que ha trabajado mucho en proyectos de cooperación en el barrio de San Cristóbal, en Madrid, en colaboración con Acción contra el Hambre, en un proyecto que se llama Vives Emplea y que tiene que ver con, con todo el tema de qué habilidades o qué cosas podemos hacer para mejorar la empleabilidad. Todo lo que tiene que ver con hábitos pues, de nuestro ambiente que podamos controlar, temas de la higiene del sueño, incluso hasta de la propia higiene personal, digamos, de habilidades, creo que se llaman duras y blandas, ¿no? Más bien las blandas, creo que son como de cómo controlar la alimentación, la puntualidad, cosas que pueden favorecer el empleo de una persona, ¿no? Y todo el tema de recursos económicos. También el barrio de San Cristóbal, pues es una población pues que, que muchos de los recursos, pues como en cualquier barrio bajo, pues a lo mejor está destinado, pues no sé si es el caso, ¿no? Pero digamos, a lo mejor a apuestas deportivas, a tabaco, alcohol y demás. Entonces, digamos que toda esa parte también como que se cubre un poco, ¿no? La de la gestión de la economía. Roberto, me has contado que, bueno, que trabajáis en campo a través de encuestas. No sé si es lo único que hacéis, no sé si también tomáis algún tipo de medición antropométrica. Y aparte de esto, un poco o también un poco qué tipo de preguntas son las que hacéis. Entiendo que es en función del estudio, pero qué tipo de preguntas podéis hacer y si tomáis algún, o sea, que nos cuentes un poco también si tomáis. Sí, Y luego también, ¿cómo contactáis con la población a la que podéis hacer el estudio? No sé si vale. tenéis personas allí o vais por la calle y vais cogiendo a la gente. No, esto mola mucho porque aquí hay muchas anécdotas ya. El contactar, digamos que los contactos son del primer año que ya estaban hechos, la gran mayoría, y luego este año, por ejemplo, lo hemos ampliado porque históricamente los 4 años anteriores, que empezamos en 2018 hasta el 22,
con el único, a excepción del año del COVID, que nadie se movió, habíamos trabajado en población escolar. Habíamos estado evaluando la seguridad alimentaria y la condición nutricional de los niños, la condición nutricional a través de medidas como el peso, la estatura, para calcular una serie de índices y contrastarlos con tablas de la OMS, por ejemplo. Y también les tomamos panículos, pliegues adiposos, perdón, plan la grasilla, ¿no? Digamos. Y de esa manera hemos estado evaluando el crecimiento en las mismas escuelas desde el primer año hasta el último. Entonces hay muchos niños que tenemos una medida, otros que tenemos dos, de 3 años, de cuatro, y eso nos ha permitido hacer estudios de crecimiento semilongitudinales. El contacto con las escuelas fue un poco que llegamos y era trabajar en esa zona, la zona en la que hemos estado trabajando y espero que sigamos trabajando es el Bajo Lempa. El Lempa es el río fundamental del Salvador y Bajo pues hace referencia a la desembocadura del río. Yo me di cuenta cuando llegué, dije, vale, ya sé de dónde viene el nombre, como muy obvio, pero no lo reconocía. Y nada, son las escuelas que están en esa zona. Es como si nos hubiesen soltado, yo qué sé, en Vallecas y un poco a puerta fría íbamos contándoles el proyecto a las directoras de las escuelas y las que aceptaron fueron con las que hemos tenido trato. Con el paso de los años conseguimos financiación para establecerles huertos escolares a cambio de todo el trabajo que habíamos estado realizando y de la evidencia que estábamos levantando de que necesitaban un soporte nutricional, conseguimos huertos escolares para los 2 últimos años y la verdad que para mí fue una locura porque coincidió con cuando yo empecé a ser IP del proyecto y era, digamos, el deseo que tenía y en extensión fueron como un campo y medio de fútbol profesional, los huertos, que es bastante, es bastante. Cuando hacemos alguna presentación o algo, yo siempre pongo el campo del Atleti, porque soy del Atleti, y digo, ¿veis ese campo? Pues un campo y medio son los huertos que llegamos a poner. Y verdaderamente, Vicente Calderón. ¿eh? ¿O Wanda o el Vicente Calderón? No, pongo el Wanda, la verdad, pero la verdad que debería cambiarlo. Y la verdad que lo que más me sorprende de todo es lo barato que es. O sea, es sumamente barato. Un plantín, que es como lo llaman allá las plántulas, a lo mejor nos cuesta 3 centavos, 5 centavos. Y ya te viene prácticamente con un tamaño que es muy difícil que se echa a perder, ¿no? Como que ya está garantizado que vaya a fructificar si lo cuidas bien. Pues me sorprende mucho lo barato que es y las pocas iniciativas que veo en esa línea, ¿no? Y luego la manera de ampliar contactos ha sido porque yo, bueno, el denominador común mío ha sido que he sido la única persona que ha ido todos los años en los proyectos que hemos gestionado. Y estando allí ya me dijeron una vez que tenía que hablar con un español que está trabajando allí, bueno, que está viviendo allí, ya está jubilado, que lleva toda la vida allí prácticamente, tienes que conocer, se llama Emilio, tienes que conocer a Emilio, tal, no sé qué, y ya una vez, pues me lo presentaron. Y Emilio, se llama Emilio Spin, es una persona súper curiosa y además siempre que cuento la historia parece que es un chiste porque son un padre y un hijo. Entonces, el padre y el hijo tienen una ONG que es una ONG catalana que se llama Descartados y es una ONG que va a favor de los derechos humanos de las personas mayores, de los adultos mayores. Y Emilio se fue a ayudar a apoyar a las milicias en la guerra que tuvo El Salvador, que acabó en el año 92, y ya se quedó allí a vivir. Entonces, ahora él es un adulto mayor y está luchando por los beneficios de los adultos mayores. Entonces, cuando nos conocimos y empezamos a hablar un poco, nosotros ya que teníamos bastante cubierta y dominada la parte de la infancia, digamos, de la esfera nutricional de la infancia, pues decidimos que teníamos que empezar a emprender, ¿no? y apoyar a los adultos mayores. Solicitamos el proyecto y nos lo concedieron y la verdad que él tiene una estructura, o sea, increíble y la respuesta de las personas mayores también. Este año fue cuando empezamos a trabajar en verano con ellos. Fuimos a 9 casas de día y en cada casa de día hay como, pues entre 40 y 60 personas mayores, pero lo peor de todo, con lo que nosotros nos veníamos es con que no están como, no es el concepto de centro de día de aquí, digamos,
Porque al principio nos decían que eran casas de día institucionalizadas y claro, eso te lo cuentan y no lo ves y como que tienes otra percepción. Lo que vimos, bueno, en los vídeos que tenemos sale más o menos, son solares con sillas de camping, digamos, o sillas de terraza de bar y la gente va para hacerse compañía, pero no hay o sea, no hay, por ejemplo, un educador social, no hay un trabajador social, no hay alguien que dinamice y haga alguna, yo que sé, alguna actividad lúdica o alguna excursión, o sea, no hay, es simplemente ir, pasar el rato y hacerse compañía, que también es bastante, pero digamos que le falta mucha infraestructura, ¿no? Y, y lo peor que nosotros veíamos es que al final son personas mayores cuidando de personas mayores. La gente, por ejemplo, Emilio que es el coordinador de todo esto y recientemente no sé qué título le han dado, pero sé que le han nombrado algo a nivel, no sé a qué nivel estatal, digamos, o sea, no es muy grande, pero sí que sé que le han nombrado algo y él tiene 80 años. Entonces, al final, el líder de las personas mayores, el que está luchando por sus derechos, es una persona bastante mayor, ¿no? Y que también es lícito, que al final mejor que él nadie va a representar a su colectivo, ¿no? Pero sí que falta todo el apoyo de la gente joven y, y de mediana edad que vaya ayudando, ¿no? A este colectivo. Porque para poner un poco en contexto, los adultos mayores de El Salvador, la gran mayoría no cobran pensión, porque se han dedicado históricamente al sector primario, con lo cual viven del apoyo económico de las familias o de lo que ellos siguen trabajando todavía, con más de 70 y más de 80 años en el campo. Entonces al final es una situación muy peliaguda. Madre mía, qué duro. La verdad es que cuando te cuentan estas cosas, un poco como tú decías, ¿no? A veces lo pasamos por nuestros filtros y como que europeizamos mucho las cosas, ¿no? Pues, cuando nos cuentan las cosas como la que las metemos dentro del encuadre del primer mundo y cuando vas a estos países y trabajas con esta gente y ves cuál es la realidad, te das cuenta que hay una gran diferencia y un salto abismal entre la gran mayoría de la gente y nosotros. Sí, sí, no, total. Y luego, por ejemplo, retomando un poco el hilo, nuestra actividad en el día a día allí, nosotros llegábamos, al principio hay una persona que más o menos coordina todas las casas de día. Nosotros estamos en una región que se llama Tecoluca, que no es un municipio como tal, es como si digamos Madrid Sur, ¿no? Que abarca varios municipios y demás, y vamos a esas casas de día. Entonces hay una persona que más o menos coordinaba y conocía dónde estaban todas las casas de día y de vez en cuando sí que hacen actividades, pero son como muy ocasionales y por puro altruismo, verdaderamente. Y nos pusieron en contacto con los líderes de cada casa de día, que volvían a ser personas mayores, y ya les contábamos un poco el plan. Nos organizábamos, por lo general quedábamos a las 8 de la mañana y nuestro equipo estaba compuesto por una nutricionista, una psicóloga, dos, las dos chicas que estaban acabando el grado y yo. Y digamos que nos organizábamos por estaciones. Hacíamos tres cuestionarios que tenían que ver con la alimentación, uno de seguridad alimentaria, que es un cuestionario de la FAO, se llama la escala CIES, que son 8 preguntas que van acerca de si la persona tiene acceso a los alimentos o no durante el último mes. Y las preguntas son de sí o no. Cuantas más respuestas positivas, más grave es la situación. Y hay, por ejemplo, de resultados, que ya estamos un poco analizando todo y demás, hemos encuestado a 216 personas. Hay un predominio de mujeres, porque 125 eran mujeres, creo. Y de todas esas, solo el 6% contestó que no a todas las preguntas de seguridad alimentaria, por ejemplo. Y el 25% de ellos, de los adultos mayores, dejó de comer durante todo un día en el último mes. O sea, solo ingerir agua, digamos. Nada sólido. Luego les hacíamos otra encuesta que se llama Puntaje de Diversidad Dietética en el Hogar, que es de un proyecto que se llama Fanta, que es la manera fácil de acordarse a través de la Fanta.
Y es un cuestionario que son también preguntas de sí o no de lo que has ingerido en el último día. Y es un cuestionario de grupos de alimentos. Por ejemplo, cereales, les preguntábamos, y venga, ayúdame a ver qué comiste ayer. Y ya te iban diciendo, pues en el desayuno tomé tal, en la comida tal. Y nosotros más o menos los íbamos rellenando como, como si fuese una entrevista un poco más semiestructurada y más una charla, ¿no? Más que pasarles el cuestionario ahí de manera fría. Y ahí, por ejemplo, lo que hemos visto es que la diversidad es bastante escasa. Al final la dieta que tienen es fundamentalmente cereal, que es el maíz o el pan a la hora de desayunar, por ejemplo, y de las pupusas, que es el plato típico de El Salvador, que son como una especie de arepas, y el frijol. Y luego ya, así como de consumo ocasional, lácteos también suelen ser bastante frecuentes porque toman crema. Y luego los dulces están, por ejemplo, por encima de el consumo de dulces, de bollería industrial y demás, está por encima del de frutas, del de verduras, de huevos, de pescado, de carne, o sea, del resto de cuestiones. Sí, que Y al final, además, porque es más barato. claro, sí es que es el mismo problema que tenemos y pues comen menos. ¿Has trabajado con niños y has trabajado con personas mayores, ancianos? ¿Con qué características tiene el trabajo con cada grupo de población? Ah, esa es buena. Pues la verdad que siempre había trabajado con niños y me gustaba, pero nunca los había podido comparar con nadie, ¿no? Entonces, los niños están bien, pero tampoco te dan mucha interacción. Como que es más mecánico todo, ¿no? Porque al final, algunos sí que puedes hacer alguna broma o yo qué sé, pero poco más. Planes, como que luego a lo mejor juegas con ellos un ratillo en el cole y demás, que también mola, pero no hay como, no hay feedback, digamos. Al final los adultos mayores son adultos y puedes tener una conversación pues entre dos adultos. Y eso al final, la verdad que se agradece mucho más. También son más agradecidos. Los niños cuando terminaban, pues alguno te decía adiós y otro no. Los adultos todos, muchas gracias por venir, por ayudarnos. Han sido muy amables, te ayudaban a recoger también, por ejemplo, el material, se quedaban contigo, se interesaban más. Había como más intercambio también cultural, porque sí que los niños no te, a lo mejor te decían, ah, eres español, pues, ¿qué eres más del Madrid o del Barça? Tal, no sé, como preguntas muy estereotipadas, ¿no? Pero sí que los adultos sí que te preguntaban a lo mejor que si tenías familia, que si tenías hermanos, que cómo son, les podías enseñar alguna foto y como que había más intercambio. Eso al final, pues agradece, ¿no? Más humano al final también, ¿no? Y luego, por ejemplo, este año hemos empezado también a trabajar desde Pinut que esto no tiene que ver con la cooperación, pero bueno, hemos empezado a trabajar en residencias de la Comunidad de Madrid haciendo ecografías nutricionales. Y también pues eso, hemos empezado a trabajar con personas mayores aquí y la verdad que también es bastante entretenido, la verdad. Es bastante curioso y mola mucho y nos lo pasamos muy bien, ellos también se lo pasan bien. Oye, Roberto, ¿y estos estudios que hacéis en El Salvador, en este caso, luego cómo trascienden? Quiero decir, decís un estudio, saldrán unos resultados pues, con una calidad nutricional determinada y después esto sirve para meterse en la bibliografía y que la gente lo pueda consultar. Probablemente lo podéis llegar a hacer a gobierno o algún tipo de entidad que pueda hacer algo con ello. Pues ahora estamos en ese punto, porque este año, por ejemplo, o sea, el año pasado fuimos tanta gente ya que nos planteamos hacer otro tipo de actividades. Muchos de los años he estado yo solo o acompañado por una única persona y al final era hacer el trabajo de campo porque teníamos un tiempo muy limitado y porque siempre surgen imprevistos sobre todo con el clima. O sea, al final siempre muchos días llovía, no había cole, no podía salir y se iban muchos días de trabajo de campo. Y este año que hemos tenido la posibilidad de alquilar un coche, de movernos a nuestro libre antojo y de ser más gente sobre todo, hemos hecho un montón de entrevistas. Entonces tenemos como 4 o 5 horas de material audiovisual, más todo lo que hemos generado.
y este año seguramente, bueno, seguramente no, 100% no vamos a solicitar la ayuda de la Complutense, que ha sido nuestra financiación histórica, porque tampoco mucha ayuda, siendo, o sea, ayuda, pero digamos que estamos en un punto ya de que llevamos mucho tiempo trabajando y necesitamos algo más superior, ¿no? Porque al final con el dinero que nos dan tampoco vamos a poder atender las demandas que tienen, ¿no? Entonces, digamos que este año vamos a querer invertir, vamos a invertir el tiempo en hacer un buen material, pues eso, un dossier bastante llamativo, una serie de vídeos que pongan de relieve todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos visto y poder escalar otro tipo de financiación. Y bueno, ya si fuese a nivel de gobierno, vamos, ya eso sería increíble. Pero no creo que nos dé, ¿no? Pero bueno, se puede dar, o sea, se está cociendo ahí algo con los adultos mayores porque ya sí que se están haciendo y se está hablando mucho a nivel de gobierno en El Salvador de que necesitan una pensión, o sea, es que no, o sea, no sé cómo lo harán porque verdaderamente el país no es que económicamente esté muy bien, pero es que o sea, es que no sé si, o sea, en porcentaje ahora no estoy como para calcularlo, pero en El Salvador son 6 millones de habitantes, 1,5 millones está por encima de los 60 años. Entonces, no es que vayan a eso, es que están ya ahí. O sea, Más entiendo que allí tampoco habrá mucha gente que trabaje, porque si no, no se iría a Estados Unidos. Entiendo. claro, o sea, la gente joven tiende a irse fuera y al final, verdaderamente el que se va es el que peor lo pasa, ¿eh? Por todas las experiencias que nos han contado y que nos han estado diciendo, el que se va al final en muchas ocasiones se va sin garantías de si se va a poder quedar donde va. Se va a lo mejor de una manera irregular y tiene que estar trabajando en malas condiciones para poder ganar dinero, para mantenerse a sí mismo donde está y poder ayudar a la familia. O sea que al final es complicado, se mire por donde se mire, ¿no? Sí, es difícil. Un poco cambiando de tercio y hablando un poco de qué hay que hacer o que sería algún tipo de estudio, de especialización para trabajar en cooperación. No sé si sabes de algún máster o esto es Sí, simplemente sé que las organizaciones. sí. O sea, a mí, yo la verdad que es algo que me planteo cuando acabe la tesis. En algún momento pararme a mirar algo para, digamos, como para arreglarme a nivel de estudios esto, ¿no? Pero sé que, por ejemplo, hay un máster en cooperación en Valencia, no sé si es en la Universidad de Valencia, que está bastante bien por lo que me han contado. De hecho, eh, profesores de PNUD dan clase en ese máster, alguna asignatura, optativa o algo así, creo. Y creo que la escuela de la Complutense también tiene algún título propio que es bastante potente. Pero la verdad que no estoy nada puesto en ese ámbito. Yo ahora trabajo para dos hospitales como bioestadístico, que eso ya lo veremos en otra sesión el miércoles que viene, pero sí que tengo como la espinita a nivel profesional de decir, me gustaría formar parte de algún proyecto de cooperación a nivel ya laboral, ¿no? Y creo que no es necesario, o sea, verdaderamente creo que no es necesario, pero sí que ayuda mucho. Sí, es complicado. Oye, y cuéntanos qué es el PNUD, porque si estamos hablando de PNUD, Ah, que vale, es pues sí, es un grupo de investigación que oficialmente está adscrito a la Facultad de Medicina de la Complutense, pero está, vamos, todo el grupo y, bueno, prácticamente todo el equipo está en la Facultad de Biología y luego hay personal que está fuera en otras facultades, o sea, en otras universidades o que está trabajando en otros lugares, ¿no? Como tal, es un grupo de investigación en epidemiología nutricional, de ahí el nombre, PNUD, y, y también históricamente a proyectos de cooperación. Antes de que yo llegase, han tenido proyectos en Marruecos, por ejemplo. También hemos tenido proyectos en Etiopía. Ahí sí que también fui. Ahí fui como
como voluntario también. Ahí trabajamos kindergarten, en guarderías, ¿no? Y, y bueno, y ahora, por ejemplo, estamos trabajando con adultos mayores en todo el tema de la parte de ecografía nutricional y en el diagnóstico de la malnutrición de los adultos mayores. Y bueno, si nos está viendo alguien de la Facultad de Biología, pues que se acerque a preguntarnos, porque la verdad que es un buen sitio para formarse, la verdad. Bueno, no puedo decir cosas malas, ¿no? Pero a la vista. Al final es un sitio en el que estás porque quieres y luego se da. Y es cierto que al final este tipo de organismos y de asociaciones y de agrupaciones eh, tienen mucho trabajo y tienen mucho trabajo interesante, ¿no? Que no es solo investigación como tal, que hay muchas más cosas que se pueden hacer. Sí, no, luego sobre todo nosotros también hacemos bastantes actividades de divulgación y de transferencia y demás, que también está bastante importante. También es bastante importante. Perfecto. Bueno, vamos ahí, estamos terminando ya porque un poco de todo esto es lo que queríamos hablar. Y, y bueno, si hay alguien que nos esté viendo que quiere dejar alguna pregunta para Roberto, pues en comentarios o abajo en la información. No sé si nos quieres contar algo más o si conoces algún otro sitio donde se pueda trabajar, o sea, relacionado con el mundo biológico y que tengan también cooperativismo. Yo creo que en cualquier sitio. O sea, de hecho, a mí se me ocurre hasta trabajar en mi propio barrio. Al final, digamos que la parte en la que yo más me he especializado y me he involucrado en la antropología física, que al final es simplificándolo mucho, muchísimo, no deja de ser todo lo que afecta al ser humano, ¿no? Cómo el ambiente afecta al ser humano. Entonces, digamos que prácticamente en cualquier sitio se necesita ayuda y al final esa ayuda no deja de ser cooperación. Con lo cual yo creo que en cualquier sitio ahí está. Lo difícil es hacer llegar o hacerle ver a la gente que la potencialidad, ¿no? de lo que tiene. Yo, por ejemplo, soy de Parla y he ido muchas veces a la Casa de la Juventud de Parla a decirle, oye, pues estaría guay que tuviésemos un grupo de investigación, que se pudiesen hacer actividades en los institutos, que se pudiese hacer investigación, no sé cómo se llamaría, si tiene nombre o no, pero digamos como investigación ciudadana. Al final, por la zona en la que vivo, pues una zona socioeconómicamente deprimida, ¿no? Y que muchas de las cosas que he hecho en El Salvador podría replicarlas aquí perfectamente. Y la cosa es que no, o no doy con quién tengo que dar, o no me entienden, o no interesa, o yo qué sé el qué, pero digamos como que hay muchos frenos, ¿no? Entonces yo diría que en cualquier sitio se podría. Sí, imagino que aquí además habrá muchas entidades que también quieran hacer este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, a lo mejor hay mucha más competencia que en países en vías de desarrollo que, pues, que pasan más de ellos, hablando sinceramente. Sí, Vale, Roberto. Pues bueno, pues como dice Pecnomo, me parece que el trabajo que hacéis es fascinante, me parece que además también eres muy valiente porque, bueno, estás hablando de El Salvador, que es uno de los países más violentos del mundo. sí, bueno, o sea, ahí quería decir algo al final, siempre digo que hay que quitarse esa idea de la cabeza. Yo nunca he pasado en ninguna situación de peligro, de miedo. No digo que no exista ni que no lo haya, pero que está todo o sea, que todo va por sectores, al fin y al cabo. Al turista le suelen tratar más que bien. De hecho, a veces es hasta como cansino, ¿no? Que dices, pues es que o sea, no soy nadie para que me tengas que tratar como me estás tratando, ¿no? Y eso, al final yo, vamos, en total, entre todas las veces que he estado yendo y viniendo, he estado 8 meses de mi vida allí y jamás he sentido peligro, ni vivido una situación tensa, ni nada. Y es un país precioso que invito a que la gente vaya a conocerlo. Totalmente. Y bueno, además imagino que estando ahí en la Baja del Río, como hemos comentado, no es lo mismo que la capital. Supongo que la capital también tendrá. Sí, a la capital sí que tiene sectores
que no puedes pasar, pero aquí en Madrid también sabes dónde no puedes ir o por dónde no deberías pasar a determinadas horas, ¿no? Entonces, al final es un poco como todo. Totalmente. Bueno, Roberto, pues la verdad es que ha sido un placer hablar contigo. Me parece súper interesante lo que hacéis. Me parece, como hemos dicho, muy valiente y que te gusta el tema de la cooperación y que nos hayas querido hablar de la cooperación como salida cuasi profesional de momento, aunque sí que es cierto que hay gente que trabaja en cooperación en senso estricto. Bueno, pues ha sido súper interesante y creo que muy esclarecedor, un poco también para mucha gente que no sabe lo que es trabajar en cooperación y que un poco ahora puede entender lo que es trabajar en cooperación. Pues nada, te decía, ha sido un placer. Como tú has dicho, nos vamos a ver dentro de un par de semanas también para hablar de otra de tus facetas profesionales. Eso es. Eh, pero bueno, invito a los que nos estáis viendo a la próxima entrevista, que será con Eva Martín Becerra, el lunes 4 de marzo a las 6 de la tarde, a las 6, no a las 7, como suele ser habitual, y hablaremos de consultoría y gestión en biotecnológica. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias Roberto, nos vemos. Gracias, nos vemos. Hasta luego.